Te damos muchas gracias, Señor, por estos momentos. Bendecimos tu nombre santo porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor Jesús, esos momentos te pedimos por las ofrendas, los diezmos que han dado a los hermanos. Te pido que los bendigas, Padre, que siempre sea usado para tus propósitos. Y ahora te pido que entremos en tu palabra. Te pido que haya espíritu de enseñanza, Señor, que me uses, que me ayudes a poder explicar con sencillez, Señor, las cosas que me has enseñado por medio de tu palabra. Y te pido, Señor, que sea de bendición, que sea para edificación, que sea para exhortación, Señor, que estemos equipados, Señor, siempre para servirte en todas las cosas. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús lo pido todo. Amén. Este día me voy a desviar un poco. Hemos estado estudiando el libro de los Filipenses, pero quería hablar sobre un tema que quiero predicarte temáticamente. Y quiero hablar sobre las bendiciones de Dios. He intitulado el mensaje esta mañana, Las bendiciones de los que temen a Dios. Las bendiciones de los que temen a Dios. Y vamos a tener por usar la escritura hoy, va a ser el Salmos 112. Salmos 112. Vamos a ver este hermoso salmo, son solamente 10 versículos, pero vamos a disecarlo este día y vamos a ver cuál es la verdadera prosperidad o la verdadera bendición que da Dios, las bendiciones. Entonces, la prosperidad o bendiciones de parte de Dios es un tema que ha sido malentendido o mal usado por muchas personas. Desafortunadamente, algunos, con motivos de enriquecerse a sí mismos, han abusado de las ovejas de Dios, manipulándolas para sus propios fines. El tema se ha vuelto muy controversial al punto que hay personas que ya no quieren oír nada más al respecto. Pero este día quisiera proponer que la bendición y prosperidad bíblica sí es una realidad y que a Dios le place bendecir a sus hijos. Vamos a ver ahora lo que dicen las Santas Escrituras sobre lo que yo llamo la verdadera o la prosperidad bíblica y las bendiciones por parte de Dios. Vamos a entrar en el nombre del Señor a este hermoso salmo, uno de mis salmos favoritos, y vamos a disecarlo, vamos a ¿cómo se diría? Desprenderlo poco a poco y vamos a masticarlo un poco, porción por porción. Ok, vamos a empezar en nombre del Señor. Salmo 112, 1 dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces vamos a ver que la primera condición es, miren, las bendiciones de Dios son condicionales, hermanos. Son condicionales a la obediencia a Dios. Entonces escriban sus papeles. Las bendiciones por parte de Dios son condicionales en que requieren reconocimiento y obediencia a Dios por parte del creyente. Lo voy a volver a leer. Las bendiciones por parte de Dios son condicionales en que requieren reconocimiento y obediencia a Dios por parte del creyente. Muy importante que entendamos eso. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y cuando habla de hombre aquí, hermano, está hablando de la humanidad, hombres y mujeres. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, esta es la pregunta. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Es andar así con miedo todos los días y esconderse o no querer ver nada con Él por temor a que nos vaya a hacer algo? ¿Qué quiere decir el temor a Dios? El verdadero temor a Jehová o temor a Dios, cuando usa la palabra aquí Jehová,
es lo que se llama el tetragramatón. Son cuatro letras hebreas. Es el Yud, Hei, el Vav y el Hei. Es lo que llaman el nombre impronunciable. Algunos lo escriben como Jehová, otros como Yahweh, otros como Yahvé. Este es el nombre impronunciable de Dios. Entonces, cuando digo de Jehová, estoy hablando de Dios, Dios mismo. Ese es el nombre que Dios le reveló a Moisés. Es el nombre de Dios. Y a través de los años, realmente nadie está completamente seguro cómo se pronuncia. Los judíos religiosos, ni siquiera tratan de pronunciarlo. Ellos dicen Adonai, lo reemplazan con Adonai, que quiere decir Señor. Es más, tenían el nombre de Dios tan, ¿cómo se dice? Eran tan reverentes que cuando estaban los escribas copiando a otros pergaminos, dice que cuando llegaban al nombre impronunciable de Dios, se lavaban las manos antes de escribir el nombre. Lo tenían en tanta reverencia. Entonces, cuando digo yo Jehová, es intercambiable con Dios, ¿verdad? Pero tomen en cuenta que es el nombre impronunciable de Dios. Ok, no me quiero desviar mucho. Entonces, el verdadero temor a Jehová causará al creyente a decidir vivir su vida de acuerdo con los mandamientos de Dios. Entonces, el temor a Dios es respeto, reverencia y obediencia a Dios. Lo voy a volver a decir. Es respeto, obediencia a Dios, reverencia. Reverenciar a Dios. En estos días nuestra sociedad se ha vuelto tan casual que ya no respetamos nada. No respetamos a las personas que están sobre nosotros, no respetamos a nuestros gobernantes, no respetamos a nada. Y desafortunadamente la iglesia ha tomado una actitud muy casual a nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios es digno de ser reverenciado, es digno de ser respetado y es digno de ser obedecido, ¿verdad? Las personas los creyentes que viven en pecado, que dicen que reverencian a Dios, no están reverenciando a Dios. Las personas que viven en pecado deliberado, que dicen que son obedientes a Dios, no están viviendo en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque se ha perdido lo que se llama el temor a Jehová, el temor a Dios. Ese respeto, esa reverencia que le debemos a Dios. Yo he escuchado a personas que se refieren a Dios como Diosito. Hermanos, Dios no es un Diosito, Él es un Dios grande y es un Dios poderoso y Él se merece nuestra alabanza y merece nuestra oración. Entonces, hablando de las bendiciones, dice aquí, bienaventurado o contento o feliz, significa el hombre o la mujer que teme a Jehová, que lo respeta, que lo reverencia, que lo obedece y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahí está otra cosa. La persona que de veras teme a Dios se deleitará en obedecer los mandamientos de Dios. Hay personas que odian a Dios simplemente porque quieren vivir sus vidas como quieren vivir en pecado y no quieren que nadie les diga nada, y cuando los redargullen, cuando les hablan que están viviendo en pecado, se enojan y después la toman contra Dios porque no quieren sujetarse a Dios, no quieren temer a Dios, no quieren tener nada que ver con Él, no quieren reverenciarlo, no quieren obedecerlo y se enojan. Por eso es que hay tanta rabia en contra del cristianismo, por las personas impías que lo han rechazado, que quieren vivir como quieren vivir y no quieren temer a Jehová, han rechazado completamente a Dios. Que Dios tenga misericordia, hermanos, porque viene el tiempo del juicio y van a tener que comparecer ante el Dios que han rechazado. Entonces, la primera condición o la condición para recibir las bendiciones verdaderas de Dios, hermanos, simplemente tener un montón de dinero no quiere decir que estamos bendecidos.
Simplemente tener un montón de posesiones en este mundo no quiere decir que estamos bendecidos por parte de Dios. Entonces, la persona que de veras teme a Dios se deleitará en obedecer los mandamientos de Dios. Número 1, temer a Dios. Número 2, obedecer sus mandamientos. Dice la palabra de Dios, bienaventurado, ¿verdad? Contento, feliz, porque tiene el temor a Dios. Y yo también quisiera proponer, hermanos, que debe de haber un poquito de miedo también. Y yo lo puedo comparar a esto. Cuando yo era chico, y hacía algo malo, mi papá me corregía, ¿verdad? Me pegaba, me corregía. Y la próxima vez, antes de hacer eso, no lo hacía. ¿Por qué? Porque tenía miedo a la corrección, a la disciplina de mi papá. Entonces nosotros los creyentes, cuando viene el diablo y nos tienta y quiere que caigamos en pecado, no lo hacemos. Yo no. ¿Por qué? Porque me las voy a ver con Dios. El diablo viene, quiero que cometas adulterio. No, porque yo no le quiero rendir cuentas a Dios por eso. Yo le temo a Dios. Yo me las voy a ver con Dios. ¿Me va a disciplinar? No. Viene el diablo y te dice, haz trampas. Hazle trampas a esta persona. No, porque me la voy a ver con Dios. Haz esta maldad a esta persona. No, porque me las voy a ver con Dios. El temor a Jehová. O sea, vivimos nuestras vidas y hacemos o no hacemos porque vivimos bajo el temor de Dios, la reverencia, el respeto. Decir, no, porque esto ofende a mi Dios. ¿Sí entendemos? Cuando la persona vivimos en verdadero temor a Dios, vivimos nuestras vidas, hey, ¿está correcto esto delante de Dios? ¿Lo puedo hacer, Señor? Ok, sí, no hay problema. Pero venimos en algo que no está correcto y decimos, Señor, esto no está correcto. Y no lo voy a hacer porque viola la palabra de Dios. ¿Sí vemos eso? Entonces, vamos creciendo en el Señor. Al caminar en la vida, parece que los ataques del diablo son más fuertes. Pero entre más nos metemos en la palabra de Dios, entre más la comprendemos, más fuerzas nos da el Señor para resistir la tentación. Cuando viene el diablo a decirnos que hagamos esto, que hagamos lo otro, entonces decimos no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo prohíbe. Entonces, miren, no se trata de sentimientos. Muchas personas viven bajo sentimientos, ¿verdad? Una relación impía. Oh, pero yo amo a esa persona. Pero que nos amamos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios prohíbe esa relación. Entonces, en vez de caminar por sentimientos que son nada menos más que tentaciones e influencia de demonios, entonces nosotros decimos, no lo voy a hacer porque la palabra de Dios dice que no lo haga. ¿Sí entendemos? Entonces dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá, por su fe. ¿Por fe en qué? En la palabra de Dios. Entonces muchas veces viene el diablo y nos tienta y pinta las cosas muy bonitas y que no va a pasar nada y que no tiene nada de malo. Y si no estamos bien fundados en la palabra de Dios, nos podemos encontrar en una situación, hermanos, donde vamos a sufrir consecuencias innecesarias porque no seguimos la palabra de Dios. Entonces cuando viene el diablo a tentarnos, decimos no, como dijo Jesús. ¿Cómo peleamos en contra de él? Usamos la palabra de Dios. El diablo le dijo a Jesús, el Señor lo reprenda, dice, yo te doy todos los reinos del mundo, le dice, si te postras y me adoras. Imagínense ustedes ¿cómo le podemos llamar esto? Qué sinvergüenza el diablo tratando de que su creador lo adore a él. Está loco el diablo, hermanos. Se volvió loco. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Usó la palabra de Dios. Entonces, para posicionarnos, para estar en un lugar donde de veras vamos a recibir la verdadera bendición de Dios, número 1, tenemos que respetarlo, reverenciarlo, reconocerlo y obedecerle. Número 2, tenemos que deleitarnos y obedecer sus mandamientos.
Ahí están dos columnas muy fuertes. Tal vez la que sostiene todo el edificio de la bendición. Tenemos que reverenciar y obedecer a Dios. Ese es el temor. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. ¿Okay? Entonces, vamos poniendo ese fundamento. Estamos poniendo ese cimiento para edificar el edificio de la bendición, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al salmista. Ok, vamos ahora a seguir. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Esto está tremendo, hermanos. Esto es un principio espiritual que muchas personas no han entendido o no quieren creer, pero escriben sus papeles. Las bendiciones, tanto como las maldiciones, pueden ser pasadas a las generaciones postreras, ¿verdad? Estoy seguro que muchos de nosotros hemos oído hablar sobre las maldiciones generacionales. Pues ¿saben ustedes que también hay bendiciones generacionales? Entonces, las bendiciones, tanto como las maldiciones, pueden ser pasadas a las generaciones postreras. Entonces, la pregunta es, ¿qué quieres pasar a tus generaciones? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Qué es lo que yo quiero para mis hijos, para mis nietos, para mis descendientes? ¿Qué es lo que yo quiero pasarles? Tenemos que hacernos esa pregunta, hermanos. Porque a veces el pecado es egoísta, el pecado no le importa, el pecado dice, no, yo quiero deleitarme, yo quiero satisfacer mis pasiones carnales y no me importa qué día que diga. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Cuando decidimos nosotros a temer a Dios y deleitarnos en sus mandamientos, hay consecuencias también. Hay bendiciones. Cuando decidimos vivir nuestras vidas como queremos, hay consecuencias. Hay maldiciones. Amén. Mira, regrésate, por favor. Entonces, go back there. Ok, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Esto es muy hermoso, hermano. Entonces, ¿qué son ejemplos de maldiciones generacionales? Algunos ejemplos son enfermedades, alcoholismo, divorcio, muerte prematura, violencia, pecado sexual y etcétera. Hay muchas cosas que se pueden pasar de una generación a otra que son maldiciones. Hay personas que no pueden prosperar, viven en pobreza. Y nacen sus hijos y crecen sus hijos y viven en pobreza. Y la generación que sigue vive en pobreza. Es un ciclo que no pueden quebrantar. ¿Por qué? Porque hay una fuerza espiritual que contiende o pelea en contra de su prosperidad y tiene que ser quebrantada por la sangre de Jesús. Entonces no voy a entrar mucho a las maldiciones generacionales, pero lo que quiero decir es que así como estas maldiciones se pueden pasar a la posteridad, también las bendiciones se pueden pasar. Y yo tengo un testimonio, hermanos, sobre quebrantar la maldición o el ciclo de la pobreza. Algún día se los voy a compartir, tal vez cuando hablemos de eso, pero suficiente decir por ahora que las bendiciones también se pueden pasar de generación a generación. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de bendiciones generacionales? Puede ser todo lo opuesto a lo que acabo de mencionar. Salud, sobriedad, sabiduría, matrimonios felices, larga vida, liderazgo justo, actos justos, ministerios, etc. Esas son cosas que son bendiciones generacionales. Inteligencia, ¿verdad? Se puede pasar de generación a generación. Y muchas veces cuando una persona peca, puede entrar un espíritu de estupor, un espíritu que no permite que la mente funcione como debe funcionar. Maldición, bendición. Pero este día nos vamos a enfocar en las bendiciones. Entonces, el hombre y la mujer que teme a Dios, que se deleita en sus mandamientos, que camina guardando sus mandamientos,
Dice que su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que va a recibir las bendiciones de Dios. Tal vez algunos de nuestros descendientes van a llegar a ser líderes de naciones, no sabemos. Pero lo más importante es que van a ser poderosos en el sentir espiritual, poderosos en contra del reino de Satanás. No sabemos, pueden llegar a ser un gran ministro, una gran evangelista, pueden llegar a ser un gran cantante, un gran músico que bendice el reino de Dios. No sabemos cómo Dios escoja, pero cuando caminamos en el temor de Dios y nos deleitamos en el Señor, esas bendiciones las pasamos a nuestros hijos. Y yo he visto, hermanos, cómo personas, familias muy buenas, pero viven en pecado, son egoístas, deciden, no, sabes que yo voy a hacer esto y lo otro. Y hemos visto las consecuencias a sus hijos. Le abrió la puerta al diablo. Cuando no tememos a Dios, cuando no nos deleitamos en sus mandamientos, cuando vivimos como queremos vivir, cuando vivimos en pecado, le abrimos las puertas al diablo. ¿Y qué pasa? Entra y se las cobra. Pero nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos cerrarle las puertas al diablo, que el Señor lo reprenda. Y queremos abrirle las puertas a Dios para que entonces Él derrame sus bendiciones sobre nuestras generaciones. Amén. Bendiciones de paz, ¿verdad? Paz en la familia. Qué hermoso cuando entre los cónyuges, los hijos, existe la paz. Eso es una bendición. Yo les garantizo que hay billonarios que cambiarían la mayor parte, si no todas sus riquezas, por tener paz en sus hogares, por tener paz en sus relaciones, por tener paz interna, ¿verdad? Esa es una bendición. La bendición arónica que dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene ¿de qué? De su shalom, de su paz. Es una bendición. Es una bendición poder llegar a tu hogar, poder sentarte a comer alimentos en paz, poder dormir, poder tratar con las cosas que tienes que tratar en perfecta paz. Es una bendición. Entonces, ¿qué estamos hablando? Las bendiciones de los que temen a Dios. Hay una bendición generacional. Les vas a pasar, no sabemos lo que Dios le plazca, pero le vas a pasar bendición a tus hijos y ellos van a pasar bendición a los nietos y así subsecuentemente a las generaciones venideras. Es muy hermoso esto. Es muy hermoso. Por eso tenemos que dejar de escuchar al mundo, hermanos. Tenemos que meternos a la palabra de Dios y buscar su rostro y estar en las Escrituras. Deleitarnos en el Señor, deleitarnos en Él, dice la palabra de Dios, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces, no queremos pasar maldición, queremos pasar bendición. Amén. Hay bendición generacional para los que temen a Dios. Ok, vamos a seguir. Dice el Salmo, el verso 3 dice: bienes y riquezas hay en su casa. Cuando habla de casa, no nomás está hablando de un simple hogar, está hablando de su cónyuge, de sus hijos, de sus nietos, de todo lo que Dios le da a esa persona. Es lo que está hablando de su casa, se refiere a su casa. Y su justicia permanece para siempre. Entonces, escriban sus papeles. Dice: Dios llena de múltiples bendiciones a los hogares de las personas que realmente le temen. Un montón de bendiciones, ¿verdad? Como que llega el Señor con un balde y vacía bendiciones sobre ese hogar. Ahora, es muy importante esto. Algunos han abusado de versículos como este, para implicar que Dios quiere que todos sean ricos. Hay una, y ya se ha aplicado por años, lo que llaman la doctrina de la prosperidad. Y muchos de estos falsos maestros enseñan que Dios quiere que seas rico.
Y cuando digo rico, que tengas mucho dinero, eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. No todos hemos sido llamados a ser ricos. Hay personas, sí, que Dios les ha dado la habilidad para que lleguen a ser ricos. Sí, eso sí es cierto. Hay personas que tienen mentes empresarias donde Dios los bendice con ideas para que hagan mucho dinero. Pero no son todos, eso no es cierto. ¿Y qué ha pasado? Muchas personas han creído, les dicen, mándeme tanto dinero y Dios les va a multiplicar tantas cosas. Y hay personas que han sacado dinero en sus tarjetas de crédito, han vendido sus posesiones para mandarlo. ¿Y qué pasa? No pasa nada. El único que se enriquece es el que está hablando, el que está diciendo. Dios los va a llamar a cuentas. Entonces tenemos que entender que no todos hemos sido llamados a ser ricos monetariamente. Ese es un llamado. Entonces, la verdad es de que aunque Dios a veces sí bendice a algunos para que sean ricos, no siempre es así. Y tomen en cuenta esto, hermanos. Escuchen esto. Al que mucho se le da, mucho se le requiere. Si tú eres una persona que Dios ha bendecido y te has hecho rico, ¿qué crees? Se va a requerir mucho de ti. Entonces no es cualquier cosa. Cuando Dios nos da cosas, cuando Dios nos da ministerio, nos da dones, Él quiere que los usemos. Si Dios te ha llamado a ti para que seas rico monetariamente, entonces te ha llamado para que seas bendición para su reino. Amén. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a requerir. Entonces hay personas que están correteando tras el dinero, que quieren enriquecerse, les va a ir muy mal. Ahí dicen proverbios que dice que caen en pobreza, ¿verdad? Porque andan correteando, buscando el dinero. Y no es de todos, no es para todos. Pero entonces ahora hay que hablar sobre las riquezas, ¿verdad? Dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Entonces, escuchen esto. Dios siempre bendice a los que le temen con todo lo que necesitan. Pónganse esa palabra en la mente. Dios siempre nos da lo que necesitamos. Y a veces nos da un poco más para que bendigamos a otros, ¿verdad? Entonces, miren, Dios siempre nos da lo que necesitamos, pero no siempre lo que queremos. Señor, me quiero ganar la lotería, ¿verdad? Si me gano la lotería, voy a dar diezmos acá, voy a dar diezmos allá y muchas cosas, pero no sé si ustedes saben, había un programa en televisión muy interesante que se llamaba La Maldición de la Lotería. Son personas que se ganaron la lotería y en 1 o 2 años estaban en la ruina. Habían perdido todo. ¿Por qué? Porque no saben manejar ese tipo de riquezas. Entonces, Dios muchas veces, hermanos, no nos da lo que queremos por nuestro propio bien. Hay un dicho que dice, ten cuidado lo que pidas, no vaya a ser que se te conceda, ¿verdad? Ten cuidado lo que pidas, no vaya a ser que Dios te lo dé. Pero entonces, este principio es bienes y riquezas. Dios nos da lo que necesitamos, pero a veces nos da un poco más, ¿para qué? Para que bendigamos a otros. Salmos 37, 25. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo les decía a mis hijos, a veces íbamos a México, manejábamos en México, y aunque aquí también existe eso, pero a veces es muy notorio porque están en las carreteras personas muy pobres pidiendo dinero. Y yo les decía a mis hijos cuando estaban chicos, les decía, hijos, ustedes nunca se van a tener que preocupar por andar como anda esta gente. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, dice, joven fui y he envejecido, y yo no he visto justo desamparado, ni su simiente o su descendencia que mendigue pan. Entonces, basado en la palabra de Dios, yo les dije a mis hijos, ustedes nunca se van a tener que preocupar por andar haciendo esto. ¿Por qué? Porque es bienaventurado el que teme a Jehová. Amén. Son las bendiciones. Entonces,
¿Qué tipo de riquezas hay en las casas? ¿Qué riquezas hay en las casas? Ya hablamos paz. ¿Qué más? Hay provisión, Dios nos da trabajo. ¿Qué más? Nos da de vestir. ¿Qué más? Nos da nuestras relaciones familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, personas que amamos y nos aman a nosotros, nuestros hermanos en Jesús. La relación en la casa, la paz que hay en la casa. ¿Qué más? Nos da inteligencia, nos da una mente sana para poder tener relaciones sanas con otras personas. ¿Qué más? Nos libra de los peligros. ¿Cuántas personas no ven eso como una bendición? Que Dios nos libra de los peligros. El enemigo constantemente está buscando una manera de mandar gente equivocada a nuestras vidas, o que nos pase un accidente, o que suceda algo, o que encontremos desfavor en el trabajo. Pero el Señor no, el Señor nos manda bendiciones, encontramos favor con nuestros cotrabajadores, coestudiantes, encontramos favor donde vayamos. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová es sobre nosotros. A veces hay gente que hace cosas por nosotros que dice, ¿qué pasó aquí? Pues es el favor del Señor. Es la bendición. Dice la palabra de Dios, bienes y riquezas hay en su casa. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Jesús, tenemos el Espíritu Santo para orar por otras personas, para animar a otras personas, para ayudar al débil, ¿verdad? El hermano o hermana que sean débiles, ayudarlos a seguir adelante, bendecirlos con nuestro conocimiento. El Señor ha derramado tanta bendición, hermanos, que si nos ponemos a pensar, decimos, wow, qué mal agradecido he sido. Amén. ¿Por qué? Porque tememos a Jehová, tememos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Somos más bendecidos, hermanos, de lo que realizamos muchas veces. Tenemos más bendición de lo que a veces realizamos. ¿Por qué nos enfocamos en lo negativo nomás? El diablo nos tiene enfocados acá y no nos deja mirar las bendiciones con las que Dios nos ha bendecido. La verdadera bendición de Jehová, hermanos. La bendición que trae paz, la bendición que trae tranquilidad a los corazones de las personas. Esa es la verdadera bendición. La bendición de Dios. Hay hogares donde siempre hay contienda, hermanos. Siempre se están peleando. Siempre está pasando esto, pasando lo otro. ¿Por qué? Porque no están temiendo a Jehová, ni están obedeciendo los mandamientos, tal vez los padres. Y tenemos que realizar que tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Dios siempre va a respaldar su palabra. Pero si vivimos en contra de su palabra, hermanos, Dios nunca lo va a respaldar eso. Entendamos eso. A veces queremos hacer cosas a nuestra manera y queremos andar en esta relación. Otra relación quiere que Dios le bendiga. Dios no la va a bendecir, hermano, porque está en desacuerdo a su palabra. Y después hay gente que se enoja contra Dios por las decisiones que hicieron, pero Dios nunca va a bendecir algo que va en contra de su palabra. Por eso, si andamos acá, tenemos que venirnos al camino. Si andamos desviados, tenemos que ponernos en línea con la palabra de Dios. Y cuando nos ponemos en línea con la palabra de Dios, entonces Dios empieza a derramar sus bendiciones. ¿Por qué? Porque Él bendice su palabra. Amén. Tenemos que someternos, sujetarnos. Por eso dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio. Resiste al que no quiere someterse a su voluntad. Pero dice, da mayor gracia a los humildes. Trae su bendición. Amén. Entonces dice, bienes y riquezas hay en su casa. ¿Y qué quiere decir? Su justicia permanece para siempre. Entonces, los buenos actos que hacemos los que tememos a Dios van a durar para siempre. ¿Sí sabían eso? Lo que hagamos para Cristo en este mundo va a durar para siempre. Aquí dice la palabra de Dios, no hagan tesoros aquí en la tierra, ¿verdad? Donde se corrompe, donde se lo roban. Dice, hagamos tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, la orina no corrompe, nadie nos puede robar lo que hacemos. Dice, va a durar para siempre. Lo único que nos vamos a llevar cuando partamos de esta vida es lo que hicimos por Dios. Por eso dice que su justicia, sus actos
sus buenos actos permanecen para siempre. ¿Sí sabían eso? No sé cómo le va a hacer Dios cuando vayamos y nuestros buenos actos sean probados por el fuego y Dios nos bendiga, por eso van a tener memoria eterna, ¿verdad? No sé cómo, si va a ser como le hacen aquí, que hay trofeos o no sé, pero de alguna manera van a ser reconocidos y van a durar para siempre. Qué bonito eso, ¿verdad? Fíjense lo que dice 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo, el tribunal del Mesías, es el juicio solamente para los creyentes. Pero no va a ser un juicio para condenarnos. Ya estamos salvos. Va a ser un juicio donde nuestras obras van a ser probadas y las obras que hicimos para el Señor con un corazón puro van a perdurar y Dios nos va a premiar. Y por eso dice, su justicia permanece para siempre, porque allá en el cielo va a estar escrito, mira lo que hizo mi hijo, mira lo que hizo mi hija por mí, y va a ser reconocido por la eternidad. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso cuando andamos correteando sobre las cosas de este mundo, hermanos, se van a acabar, no va a haber memoria de ello, estamos perdiendo nuestro tiempo. Entonces hagamos tesoros en el cielo. Dice, porque donde estamos nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Acuérdense que estamos hablando de la persona que teme a Jehová. Las bendiciones de los que temen a Jehová. Vamos a seguir. Está pasando el tiempo. Dice, resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Entonces, Dios causa que su luz brille sobre los que le temen. No está ahí escrito. Si quieren escribirlo. Dios causa que su luz brille sobre los que le temen y causa que su misericordia y su justicia sean evidentes en ellos. Entonces, la persona que teme a Dios se caracteriza como una persona perdonadora, misericordiosa y que hace lo que es correcto. Entonces, Dios mira, hermanos, con mucho favor a las personas misericordiosas. Dios mira con mucho favor a las personas que son clementes, que son misericordiosas. Fíjense lo que dice Mateo 5:7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, la persona que teme a Jehová es una persona que perdona y es una persona que es misericordiosa. Amén. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios derrama su bendición sobre ellos. ¿Verdad? A veces cometemos errores, todos. Hermanos, todos cometemos errores. Pero si somos misericordiosos, algún día cuando cometamos el error, vamos a recibir misericordia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que a los misericordiosos recibirán misericordia. Amén. Cuando bendecimos a las personas que nos hacen un mal, nos hacen daño, pero cuando llega el momento, les mostramos misericordia. Dios mira con mucho favor a las personas misericordiosas. Y Dios derrama de sus bendiciones sobre los misericordiosos, porque Dios, Él es el Dios de la misericordia. Dice la palabra de Dios, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. ¿Verdad? Pero eso nunca lo van a oír en una enseñanza donde enseñan la falsa enseñanza de los del evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque no es de Dios, hermanos. No es de Dios. Ellos te van a decir, no, lo único que tienes que hacer es mándame tus diezmos, mándame tu dinero y Dios te va a bendecir. La verdadera bendición de Dios es condicional en temer a Dios y en guardar sus mandamientos. Amén. Acuérdense de eso. Esos son casi como los esquemas de hacerse ricos instantáneamente, ¿verdad?
No es cierto, hermano. No caigamos en esas personas que predican esa falsa prosperidad. Pero sí sigamos la prosperidad bíblica, ¿verdad? La bendición de los que tememos a Dios. Ok, vamos a seguir. Versos 5 y 6 dicen: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Entonces, ¿qué ven sus papeles? La persona que teme a Dios también es caracterizada como una persona generosa. La persona que teme a Dios también es caracterizada como una persona generosa. Y parte de esto incluye, en que presta, ¿verdad? Tiene de su bendición, presta. Dice, el creyente, pero escuchen esto, esto es duro. El creyente que presta debe prestar como si ya no le van a pagar. ¿Entienden eso? Si vamos a hacer una obra buena, hermanos, y esperamos recibir algo mejor, no lo hagan. Debemos hacer las cosas sin esperar que nos paguen. Algún día nos va a pagar el Señor. Hay Biblia para esto. Fíjense lo que dice Lucas 6, 34 al 36. Dice: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto, con interés. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, ahí está misericordia, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Cuánto no le debemos a Dios, hermanos? ¿Cuántas cosas nos ha dado sin merecerlos? Entonces, una característica del hombre bendecido, el que teme a Dios, es que presta sin esperar que se le pague. Eso es duro. Pero ese es el corazón de Dios. El prestar al necesitado es también parte de ser misericordioso. También es parte de ser misericordioso. ¿Por qué? Por eso nos bendice el Señor. Por eso les decía yo, hermanos, que al que mucho se les da, mucho se les requiere. ¿Quieres ser rico? Si Dios te concede ser rico, va a requerir mucho de ti. No es para que te andes comprando yates o te andes comprando mansiones, que andas haciendo esto o otro. Es para que bendigas a otros, créemelo. ¿Será por eso que la mayoría de Dios no nos bendice de esa manera? Tal vez. Pero si Dios te ha dado mucho, Dios va a requerir mucho de ti. Va a requerir mucho de ti. Entonces dice, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Entonces, Dios da sabiduría a los temerosos de Dios para hacer buenas decisiones. Y que es importante que entendamos esto, nos dice, el no resbalará jamás no quiere decir que los temerosos de Dios no pasaremos pruebas o dificultades. Eso tenemos que entender. Dice, por lo cual no resbalará jamás. No quiere decir que no vamos a pasar por pruebas. Una de las falsas enseñanzas de la doctrina de la prosperidad es de que si estás en problemas o si estás en pobreza es porque estás haciendo algo mal. Eso no es cierto. La palabra de Dios dice que es necesario que pasemos por muchas pruebas, muchas tribulaciones antes de llegar al cielo. Vamos a pasar pruebas. Vamos a pasar tribulaciones. Vamos a pasar sinsabores. Vamos a pasar injusticias. ¿Se acuerdan? Estamos estudiando el libro de la carta a los
¿en cuál estamos? En los Filipenses. Y dice que se nos ha dado no tan solamente vivir para Jesús, sino también para sufrir por Él. Entonces parte del paquete, parte de nuestra jornada es que vamos a sufrir. Pero ¿qué es la diferencia? La diferencia es que al final todos pasaremos la eternidad con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Por lo cual no resbalará, más que decir que Dios nos va a sostener para que no nos apartemos de su camino. Pero no quiere decir que no vamos a pasar por pruebas. Pero en la prueba, Dios nos va a dar las fuerzas para pasar por la prueba y al final de todo estar de pie. Al final de todo, llegar con Él. Entonces la persona que es temerosa de Dios, hermanos, aunque esté pasando pruebas, no quiere decir que no sea bendecido. Yo me acuerdo hace unos años que pasamos por momentos económicos muy dificultosos, ¿no? No tenía trabajo, no había mucho entre de la iglesia y estábamos pasando pruebas. Pero déjenme decirles una cosa, que a pesar de eso, a pesar de que no había ingreso, yo no me sentía pobre. No sé cómo explicarlo. Yo me sentía de todas maneras bendecido. Era una prueba que tuvimos que pasar, que al final, bendito sea el Señor, Él nos sacó y ahora nos bendijo de múltiples maneras. Pero lo que quiero decirles es que cuando un siervo de Dios, alguien que teme a Dios, está pasando por pruebas, no quiere decir que está en desfavor con Dios. No quiere decir que no es una persona bendecida. Las pruebas en la vida del creyente tienen un propósito para edificarnos, para hacernos más fuertes en Dios. Pero al final de esa prueba, así como con Job, ¿se acuerdan que Dios lo bendijo doble? Dios nos va a bendecir de una manera muy grande. ¿Ven? Tenemos que pasar las pruebas. Tenemos que pasar, hermanos. Porque la fe que no es probada no es fe genuina. Amén. Es muy fácil decir gloria a Dios, aleluya, cuando todo va bien, pero ¿qué tal cuando no va bien? Tenemos que aprender a decir gloria a Dios, aleluya. Amén. Tenemos que aprender a decir gloria a Dios, aleluya, en la montaña, en la cima de la montaña. Y tenemos que aprender a decir gloria a Dios, aleluya, en los valles más profundos de nuestra prueba. Dijo el salmista, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Entonces, pasemos lo que pasemos, no resbalaremos jamás. No nos vamos a apartar del Señor, vamos a perseverar. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Ok, vamos a seguir, se está yendo el tiempo. Dice verso 7-8, dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Entonces, escriban sus papeles. Vivir en completa paz es otro aspecto de la prosperidad y bendición de parte de Dios hacia los que le temen. Vivir en completa paz es otro aspecto de la prosperidad y bendición de parte de Dios hacia los que le temen. Entonces, las personas que viven en temor siempre están temiendo de malas noticias, ¿verdad? Ay, ¿qué va a pasar? Viven en ansiedad. Hermanos, eso no es de Dios. La persona que teme a Dios y guarda sus mandamientos, Dios lo bendice con su paz. El temeroso de Dios no vive en temor, sino en perfecta paz, sabiendo que Dios cuida sobre nosotros. Hay un verso muy hermoso, fíjense. Debemos echar nuestras ansiedades y temores sobre el Señor. ¿Saben eso? Es una oración que yo aprendí a hacer. Es algo muy tremendo porque a veces llega el temor. A veces llega la ansiedad, ¿verdad? De una manera u otra. Pero tenemos que aprender a echar eso sobre el Señor. Gracias a Dios que nos deja hacerlo. Fíjense lo que dice ahí 1 de Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Porque Él tiene cuidado de nosotros. De vosotros. Qué hermoso eso. Quiere decir que podemos echar sobre Él, descargar todo, y Él se va a encargar de eso.
Y cuando hacemos esa oración que yo en el nombre de Jesús, Señor, echo todo temor y toda ansiedad sobre ti, el Señor lo toma y nos da de su paz. Porque es la palabra. Acuérdense, Dios respalda su palabra. Entonces, Señor, bendíceme para conseguir a esa muchacha que me gusta, pero no es cristiana. Eso no es de acuerdo a la palabra de Dios. Señor, bendíceme para que gane millones y millones de dólares. ¿Qué tal si te los da? Señor, bendíceme y tumba al que está ahí porque yo quiero tomar su lugar. No estamos pidiendo de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia dice que los malvados huyen sin que nadie los persiga. Eso es ansiedad, ¿verdad? No ha pasado nada, pero estás, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero dice que el justo es valiente como un león. Amén. En otras palabras, vivimos en paz porque tenemos la bendición de Jehová, la bendición de Dios. Estamos hablando de las verdaderas bendiciones de los que temen a Jehová. Se fijan que tiene muy poco que ver con dinero. Y tiene todo que ver con nuestra relación con Dios, nuestra relación los unos con los otros y la paz en nuestro corazón. Acuérdense, hermanos, somos peregrinos, vamos de pasada por este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por eso no cabemos. Por eso no encajamos. Nunca te has puesto a pensar que a veces te rechaza el mundo o no te hallas, no encajas bien con otros. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. A veces queremos encajar a fuerzas. Queremos que la gente nos estime y que nos tenga acá y que no nos rechace. Pero es que no somos de este mundo. No cabemos. No nos queda. Porque no somos de aquí. Acuérdate de eso. Muchas veces Dios nos ha librado de tantas cosas. De que nos rechacen para que no andemos pecando en el mundo como otros. Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén. Vamos a seguir. Dice, el verso 9 dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Qué tremendas bendiciones. Entonces, escuchen eso. Este es un principio muy importante, hermanos. ¿Quieren ser bendecidos de Dios? Escuchen esto. Dios mira con mucho favor a las personas que ayudan a los pobres. Escriban sus papeles. Dios mira con mucho favor a las personas que ayudan, que se acuerdan de los pobres. Es algo que el Señor tiene mucho en su corazón. Es una parte de Dios que mueve, que toca su corazón cuando tenemos compasión de los pobres. Fíjense lo que dice Proverbios 19:7. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Qué tremendo eso, de que cuando ayudamos a los pobres le estamos prestando a Dios. ¿Quién puede prestarle a Dios algo? ¿Qué le falta a Dios? Pero lo que quiere decir es esto. Cuando ayudamos a los pobres, estamos depositando en el tesoro del Señor. Y Él nos va a pagar. Ahora, quiero darles un aviso. No den para conseguir algo. O sea, no des con la mentalidad, sabes que voy a dar un montón y Dios me tiene que bendecir mucho. No. Da a los pobres, ayúdalos de todo tu corazón y olvídate. Olvídate que lo hiciste. Porque si no, va a empezar a crecer en tu corazón una actitud equivocada, una actitud incorrecta. Donde vas a dar a Dios porque así como los falsos profetas de la prosperidad que dicen que si das te va a llegar un montón. Tenemos que tener la actitud correcta cuando vamos a servir a Dios, cuando vamos a ayudar a los pobres. Ayúdalos y olvídate que lo hiciste. Olvídate.
Tarde que temprano, a su tiempo, Dios sabe cuándo, Él te va a pagar por lo que hiciste. Él te va a recompensar. Pero da con un corazón puro, un corazón con el deseo de decir, ¿sabes qué? Porque a Dios le place, porque Él es así, Él da a los pobres, yo voy a ayudar. Pero olvídate, en cuanto lo hagas, olvídate que lo hiciste. Ahora, otra cosa. De otra manera, Dios mira con mucho desfavor a los que ignoran o desprecian a los pobres. Dios mira con mucho desfavor a los que ignoran o desprecian a los pobres. Fíjate lo que dice Proverbios 21:13, dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. O sea, si mostramos misericordia, Dios nos va a dar misericordia. Si no mostramos misericordia, no vamos a recibir misericordia. Entonces, la persona que teme a Dios ayuda al pobre, y tarde que temprano Dios lo va a recompensar. Entonces, cuando nosotros, yo les aconsejo, hermanos, busquen ministerios que ministran a los pobres, ministerios de ministran a los huérfanos, a las viudas. En Estados Unidos es una situación muy diferente en países ricos, porque las viudas pueden irse a trabajar y ganarse la vida, pero hay países donde no es así. Si quedan huérfanos o viudas, caen en la pobreza, en la vil pobreza, porque no es como es acá, en países ricos, ¿verdad? Busca un ministerio o tú ayuda a personas que estén pobres y Dios te va a bendecir. Hazlo y hazlo de todo corazón. Mira, porque Dios no se queda con nada y derramará gran bendición sobre los que tienen misericordia de los pobres. Te va a bendecir de muchas maneras. Es más, a veces te llegan las bendiciones tanto que no hayas que hacer con tanta bendición, ¿verdad? Porque ese es el corazón de Dios. Acuérdate, si Dios te ha dado mucho, va a requerir mucho de ti. Al que mucho se le da, mucho se le requiere. No endurezcas tu corazón contra los pobres, hermano, hermana. Abre tu mano y ayúdalos, bendícelos. Dios te va a bendecir. Y cuando hagas un buen acto, una buena obra, olvídate que lo hiciste. No estés diciendo, hey, ¿dónde está mi dinero? ¿Qué pasó? No dices, hey, yo te di esto, tienes que hacerlo. No. Si tienes esa actitud, mejor no lo hagas. Hazlo y olvídate que lo hiciste. Y un día el Señor te va a recompensar. Amén. Porque la memoria de los justos va a vivir para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Mira, de manera opuesta, las personas que van al infierno, los que rechazan a Dios, su memoria va a ser borrada para siempre. No va a haber recordatorio, simplemente va a haber sufrimiento y lamento. Es mejor que nos pongamos bien con Dios para que Él recompense todo lo que hicimos por Él y que nuestra memoria viva para siempre, ¿verdad? Es mejor ser famoso en el cielo y que ningún alma te conozca aquí en la tierra. Que todo el mundo te conozca, pero en el cielo no te conozcan. Es muy triste eso. Por eso dice la palabra de Dios: ¿de qué aprovechará el hombre si ganare al mundo, pero perdiere su alma? ¿De qué provecho será? Es mejor que seamos encontrados o hallados entre los que temen a Dios, porque vamos a ser bendecidos y nuestra memoria va a perdurar para siempre. Amén, qué hermoso esto. Y ahora el último verso, el verso 10, dice: lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Escriben sus papeles. La mano de Dios está en contra de los que le aborrecen, y estos se irritan cuando Dios bendice a sus hijos. Hay gente que te envidia. Hay gente que te envidia. Si saben que tú eres un hijo de Dios y estás bendecido, hay gente que no le caes bien. Hay gente que te odia.
Por eso tenemos que cubrirnos, hermanos, diariamente con la sangre de Jesús y ponernos la armadura. Porque muchas de esas personas en lo oculto, por eso se llama ocultismo, están mandando ataques de brujería en contra de ti. Para destruir tu relación con Dios, para destruir tu matrimonio, para destruir tus finanzas, para destruir tus relaciones, para destruir tu relación con Dios. Dice la palabra de Dios que cuando los malos miran que Dios te bendice, se irritan. ¿Mira, ve? Dice, se irritan. Crujen los dientes. ¿Por qué le está yendo bien? Es un tonto, ese es un creyente en Dios, es un débil. ¿Por qué le está yendo bien? Los mueve el diablo. Pero a lo contrario de los temerosos de Dios, sus deseos perecerán, de los malos, y su memoria será borrada para siempre. Entonces, mientras nuestra memoria, nuestro recuerdo, nuestras bendiciones van a durar para siempre, los malos no van a crujen sus dientes, se pudren sus huesos y van a ser echados al tormento eterno. Que no te pase eso. Sometámonos a Dios, temamos a Dios. ¿Qué quiere decir temer a Dios? Reconocerlo, reverenciarlo, respetarlo, obedecerlo, ¿verdad? Darle la gloria que le pertenece a Él y obedecer sus mandamientos, obedecer a Dios. Entonces Él derrama su bendición sobre nosotros y todo lo que hagamos por Él va a ser recompensado algún día. Pero no así los malos, dice la palabra de Dios, que son como el tamo que arrebata el viento, ¿verdad? En otras palabras, que se los lleva y su memoria queda olvidada para siempre. Dice la palabra de Dios, escribió el predicador en Eclesiastés capítulo 12, después de que dijo que todo era vanidad. Y escribió y dijo, oigamos la conclusión de todo caso, dice, temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Temer a Dios y obedecerlo. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres que las bendiciones de Dios de veras caigan sobre ti? Las verdaderas bendiciones. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. En conclusión. No la puse. Ok. Escriban en sus papeles. La persona que decide temer a Dios y guardar sus mandamientos de todo corazón, recibirá las bendiciones de Dios. Tal vez tenga que pasar por pruebas, pero la bendición de Dios le sostendrá y tendrá gran galardón en esta vida y en la gloria venidera. Amén. Entonces, hay un dicho que dice, pobre del pobre que al cielo no va. Lo friegan aquí y lo friegan allá. Y es muy cierto, hermanos. Entonces, que no seamos parte de ese grupo. Seamos los temerosos de Dios, que nos va bien aquí en esta vida y nos va a ir mejor en la otra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias porque tú has prometido sostenernos, Señor. Te amamos, te bendecimos porque tú nos amaste primero. Señor, pido que tu bendición caiga sobre todos nosotros, sobre todos los que nos escuchan, sus familias. Señor, que aprendamos a ser personas temerosas, que te respetemos, te reverenciemos, Señor, te obedezcamos, que temamos tu nombre, Señor, y que nos deleitemos y que guardemos tus mandamientos. Ayúdanos, Señor. No podemos solos, te necesitamos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Vamos de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios te bendiga. Tengas una semana gloriosa y Shabbat Shalom. Shabbat shalom.